Cartoon contra espada. La mañana comenzó un poco más fría de lo habitual. Jaco se levantó muy temprano para poder prepararse y salir juntos con sus hermanos. Tenían que trabajar y eso les daba ánimo a los tres. Jaco procedió a colocarle a su hermana una mascada para cubrirle las orejas y más tarde le puso un pequeño gorro de lana un poco desgastado, seguido de un chal viejo color rosa para cubrirle la espalda, mientras Waco se ponía una sudadera azul desgastada y un gorro de color rojo, ya casi agujerada, pero debajo del gorro se puso también una mascada para cubrir sus orejas. Los tres tenían esa costumbre de hace ya tiempo, y así nadie lo molestaría, a no ser que fueran de la Guardia Real. Por último, y para que nadie les dijera nada, Jaco procedió a pintarse su nariz roja escarlata de color negro, y a hacer lo mismo con sus hermanos. Esta era una pintura de cera, muy parecida a las que se usaban los payasos. Dirigiendo los tres a la puerta, Jaco miró a su hermana menor. Dot, ¿estás segura de querer ir conmigo al trabajo? ¿No prefieres quedarte en la casa? Ya me siento mejor, hermano. No te preocupes. Si me siento mal, te prometo que te diré. Hecho, entonces me prepararé yo también. Jaco comenzó también a cubrirse las orejas, con un gorro verde lo más que pudo, y se puso su pequeña bufanda desgastada alrededor. Con mucho cuidado, salió del tanque para poder bajar y sacar su pequeño carro y jalarlo. Dot llevaba varias bolsas en sus manos, y Waco cerró la puerta fuertemente, comenzando a caminar directo hacia las casas. El trabajo de los Warner en todas las mañanas era algo atareado. Para poder ganar el pan de cada día, los niños limpiaban la nieve a cambio de monedas o centavos. Jaco trabajaba en un pequeño restaurante como cocinero. El dueño era un bueno y veía el cariño que el mayor le daba a sus hermanos. No podía darles mucho, así que los Warner siempre desayunaban y comían las pocas sobras que quedaban en el restaurante. A veces se llevaban la comida que estuviera a punto de echarse a perder. Waco era un poco más fuerte. A pesar de su edad, este a veces cargaba grandes cajas o bolsas con un pequeño artefacto que él llevaba. Una bolsa mágica donde podía meter cualquier cosa y siempre había espacio para más. Para Waco era fácil y sencillo, su bolsa hacía todo el trabajo. En la tarde, Waco y Jaco recolectaban papel y metales para poder tener otro poco de dinero. Llenaban lo más que podían su carrito. Dot, por otro lado, vendía sus pequeñas y hermosas pulseras hechas a mano a hermosas doncellas y chicas que visitaban o iban a la bahía. No eran muy caras, eran algo baratas que al ver la cara a la niña no dudaban en comprarle algunas piezas. Finalmente, agotados pero contentos, Jaco les dejaba jugar en las afueras de la villa Acme, una pequeña colina donde podían deslizarse. Waco agarraba fuertemente a su hermana para poder deslizar su pequeño trineo improvisado mientras la niña gritaba de emoción y Waco dirigía. Jaco les veía con ojos de cansancio, mientras anotaba los gastos que éste tenía que hacer. Aún no encontraban un medicamento para Dot, y a Waco se le estaba desgastando su suéter. Tosió un poco, se frotaba las manos para tener algo de calor, miró a Waco quien jugaba correando a su hermana. Tenía que comprar una madeja de lana para tejerle uno nuevo. —¡Jaco, ven a deslizarte con nosotros! —gritaba Dot, muy contenta, ignorando la angustia del mayor. —En un momento —decía Jaco con una sonrisa cansada y forzosa—, mientras sigan jugando pronto será toque de queda. Los niños siguieron con su juego una vez más, sin sospechar del cansancio de su hermano por mantenerse despierto. Finalmente, los Warner se disponen a irse contentos. Waco y Jaco jalan el pesado carrito de la nieve, mientras Dot veía las grandes cosas que éste llevaba. —Tenemos muchas cosas. A Monterrey le va a dar gusto que le llevemos objetos como estos.
decía Dot, mientras sonreía y observaba a su hermano que se dificultaba jalar las cosas, junto con Waco. Sí, y si tenemos suerte, nos dará mucho por todo esto, decía Waco muy ansioso, mientras jalaba con mucho pesar la pesada cajita con ruedas. ¿Por qué no vamos al palacio? Ahí deben de tener muchas cosas. No, Dot, jamás te atrevas a ir al palacio, dijo Yaco muy alterado por ese pequeño comentario. Dot y Waco se asombraron por lo que le dijo su hermano. La mayoría de veces era tranquilo y alegre. Era la primera vez que les levantaba la voz. Lo siento, no quise gritarles, pero por favor, no vayan jamás al palacio, ¿de acuerdo? Sí, está bien, Yaco, dijeron al unísono. Yaco notó que las orejas de su hermana comenzaban a salir del gorro. Rápidamente se inclinó para intentar cubrirle un poco más. De pronto se sintió un tremendo frío, y el graznido del cuervo se escuchó a lo lejos. El pelaje de Yaco se erizó de repente. Un pequeño aroma se atravesó por su nariz. El vuelo de aquel cuervo negro que se le graznó lo hizo asustarse. Tenemos que irnos, ya, gritó asustado, ya que en eso unos guardias con caballos los vieron a lo lejos. Son los niños huérfanos, ¿no es así? Decía uno de ellos, un hombre de cabello negro con un porte elegante, un mentón firme y ojos de color negro, sin embargo, con una actitud muy pedante. Era Brad Cremanata III, el hijo de Sabina. Los hombres comenzaron a rodearlos. Yaco solo alcanzó a abrazar a su hermana, mientras Waco sacaba un pequeño mazo de sus manos. Aquellos hombres hacían que el papel comenzaran a desordenarse y dispersarse. De pronto pararon, y uno de ellos bajó. Brad se peinó con sus dedos su delicada cabellera castaña y comenzó a caminar hacia ellos. ¿Cómo estás, mi huerfanito? Hace tiempo que no te veo. Brad, ¿qué cosa quieres? Decía Yaco mientras ponía a Waco atrás con Dot para que no los tocaran. Tú ya sabes qué es lo que quiero, decía el príncipe mientras se acercaba poco a poco. ¿Cómo me? Preguntó Yaco intentando retroceder ante el príncipe. Mi querido huerfanito, no soy nada tonto. Puedo reconocerte aun cuando tengas la nariz pintada. Niño mimado, ya deja a mi hermano en paz, gritó Dot, muy enojada, mientras señalaba a Bran, y Waco le trataba de decir que no hiciera eso, pues es de mala educación. ¡Cállate, nana! Después de gritarle a Dot, comenzó a acercarse a Yaco muy rápido. Este al principio intentó retroceder más, pero ya no podía, no solo porque sus hermanos estaban atrás de él, sino porque atrás de ellos estaban los hombres de Brad, y temía por sus seguridades. ¿Y bien, Yaco? ¿Qué has pensado con la propuesta? Brad, ya te lo había dicho más de una vez, así que la respuesta sigue siendo no. Ahora, apártate de mi camino, porque soy una persona que no le gusta que me quiten mi espacio personal. ¿Temes que te robe un beso? No, joven príncipe. Temo que el mazo te rompa una muela. Y por arte de magia, un enorme mazo, más grande que ellos, lo golpeó con una gran fuerza, que Brad salió volando al aire. Era un mazo de color rojo escarlata, y era de Waco, quien no dudó en sacarlo para proteger a su hermano mayor. Mientras sus amigos vieron cómo chocó contra unos arbustos, Yaco cargó a Dot y tomó la mano de Waco. Waco para irse a toda velocidad. ¡Las cosas, Yaco! Gritó Dot asustada. Luego vengo por ellas, decía Waco sin detenerse. No se queden aquí mirándome, decía Brad mientras se acomodaba su mentón. ¡Vayan tras ellos! Los hombres de Brad comenzaron a perseguirlos para poder alcanzarlos. No muy lejos de ahí, una carroza negra comenzaba a cruzar los viejos campos de la Vía Acme, la marca del reino del ratón. No se hizo esperar.
Dos personas del reino Magic Kingdoms hace su recorrido normalmente. El general Goofy, junto con su hijo Maximiliano, estaban en la carroza, observando el triste paisaje que hay en los alrededores. ¡Cielo! Vuestra Majestad tenía razón. Aquí es en caos. Pobres personas. La gente se ve muy mal, decía el joven chico que miraba a los habitantes muy tristes, mientras intentaban ganarse la vida. ¿En serio tienes que hablar con esa mujer, papá? Así es, Max, y es lo más seguro que no somos los únicos, pero hay que tener mucho cuidado. ¿En serio no quieres venir conmigo? Te serviría mucho esta experiencia en el futuro. Papá, yo no trato con mujeres locas. Tú puedes, eres el general de la mesa del ratón, así que no habrá problema si te pasa algo. Muy gracioso, Maximiliano. Te recuerdo que tú también eres un futuro general de la mesa del ratón. Sí, pero a mí me falta. Finalmente han llegado al centro de la villa, donde hay gente vendiendo las pocas cosas que hay. Maxi, vamos a comer algo, hijo, decía el general Goof, quien animaba a su hijo y lo tomaba de la mano para llevarlo al centro. Pero mientras Max y su padre iban a un lado caminando tranquilamente, Jaco y sus hermanos corrían ocultándose entre los demás aldeanos, quienes lo veían algo asustado. Jaco empujaba a las personas para intentar pasar y no ser visto ante los ojos de sus perseguidores. De pronto, los Warners chocan accidentalmente con la espalda de alguien, la espalda del joven Maximiliano. ¿Estás bien?, preguntó Max algo preocupado, dándoles la mano para levantarlos. Disculpa, tenemos prisa, decía Jaco, quien rápidamente apartó la mano de éste, y levantándose rápidamente junto con los demás niños, corrieron a toda velocidad. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Goofy, quien miraba a Max algo preocupado. De pronto, algo llamó la atención de Max, al ver al príncipe Brad igual empujando violentamente a la gente que se interponía en su camino, siendo también empujado con gran fuerza. El joven Max no dijo nada, pero veía con preocupación que aquellos violentos hombres iban a la misma dirección que donde iban los niños. Jaco llegó finalmente a las afueras de su villa, a los inicios de un bosque oscuro y lúgubre. Uno de los hombres agarra a Jaco por la bufanda jalándolo violentamente y comenzando a golpear por el estómago. Los demás niños intentaban defender a su hermano, subiéndose a los hombros de aquellos malos hombres, pero también son agarrados violentamente por otros dos más quienes le agarraban de la oreja a Dot y de la cola a Waco. Jaco comenzó a levantarse despacio, agarrándose su estómago por el dolor, mientras a sus hermanos son sometidos y el príncipe Brad se acercaba tranquilamente, con un semblante sereno y calmado. Mi querido Jaco, ya sabes que no puedes liberarte de mí, decía el príncipe, mientras levantaba el mentón de un Jaco muy enojado por verle. Quita tu asquerosa mano de mi cara, no me toques con tus manos cochinas, decía Jaco mientras se sacudía una y otra vez, intentando zafarse de las manos de sus captores. El príncipe Brad se enojó ante ese comentario. Bruscamente jaló el gorro de Jaco sacando sus orejas, y las comenzaron a sacudirlo, como si fuera un conejo indefenso. Esto a Jaco le lastimaba. Mientras éste gritaba de dolor, sus hermanos estaban asustados viendo cómo lo trataban. Eres un malagradecido. ¿No sabes que yo, tu querido y bello príncipe Brad, que sabe quién eres en realidad, ha intentado ocultarte a ti y a tus hermanos de mi madre? ¿Y así es como me pagas?, dijo éste mientras le ponía la cara de Jaco directo en la nieve para golpearlo en el suelo. Al levantarlo, éste aún seguía enojado. Su mirada demostraba una gran furia. Ya sé, tal vez mi madre se alegre de ver más a tu hermana. ¿No lo crees, Jaco?, decía mientras se dirigía a Dot. Espere, no la toques, decía Jaco intentando zafarse para ir con sus hermanos. No te acerques a mis hermanos, te lo pido. Brad no escuchaba. Se acercaba a los niños con mucha malicia. Waco comenzó a gruñir con fuerza, mientras Dot le miraba algo preocupada. De pronto,
Una rama se rompe y una poderosa patada lo manda a volar hacia unos arbustos cercanos. Jaco mira con asombro a su salvador. Era el chico que había chocado con hace apenas unos minutos. Su cabello negro, su nariz negra, su cara de color durazno y unos grandes ojos color negro. No se había percatado antes. Él era un chico de la nación Disney. ¿Estás bien, chico?, decía el muchacho mientras volteaba por un momento a verlo. Tal vez fue magia Toons o magia Disney, pero ambos chicos al mirarse los ojos se maravillaron por un momento. Una extraña conexión, y por unos segundos no había nadie en su alrededor. Los lobos suelen comerse a los conejos, pero este lobo fue diferente. ¡Maximiliano!, gritó su padre. ¡Adelante de ti! El joven Disney lo escuchó, vio al grandullón que sostenía a Waco y dirigirse a él como un mastodonte. Maximiliano logra quitarse por un momento de su camino y ponerle un pie, haciéndolo tropezar y dirigirlo hacia un montón de lodo frío. Los demás intentaron balancearse contra él, pero el joven Disney saca su gran arma, una Keyblade gris y larga como una llave maestra, que comienza a golpear a varios, que éstos no les esperaban, mientras otro se une a ayudarlos. El padre del chico, Goofy, comienza a desatar a Waco y a Dot y a levantarlos y jala rápidamente a Jaco para no ser aplastado o golpeado por aquella pelea. Los cuatro miran al joven Disney pelear, se asombran por aquellas maniobras que hacía, esquivando golpes, brincando justo en el momento exacto, pero el más asombrado de todos era Jaco, quien ve al joven Disney combatir solo ante sus enemigos. Al final, los hombres de Brad estaban tirados y adoloridos, y mientras Brad intentaba levantarse e incorporarse, la Keyblade se alzó enfrente de su nariz. Este levantó la vista para ver de quién era la suela que le pateó, y vio a Chico Disney muy enojado. «Lárgate ahora», decía el joven guardián, quien no bajó para nada su Keyblade y seguía teniendo esa fría mirada hacia él. Brad no dijo nada. Reconoció en ese instante el arma. Era caballeros de la mesa del ratón, guardianes que están en el servicio del ratón Mickey, rey de Magic Kingdoms, uno de los reinos más poderosos de todos. Al reconocer la Keyblade, se fue junto con su séquito, mientras cabalgaban otra vez sus caballos. «¡Nos veremos nuevamente, huerfanito!», decía Brad en modo de amenaza. Padre e hijo miraron cómo el sujeto se perdía en el sendero, y cuando ya no estaban, se dirigieron a los niños. El joven notó que Jaco estaba sangrando e intentando levantarse del suelo. «¿Estás bien?», decía mientras le daba la mano nuevamente. La mirada de Jaco era de asombro. Era la primera vez que veía ese tipo de cosas en su vida. Un nudo en el estómago se le empezó a hacer, y por arte de magia notó varias mariposas alrededor de aquel rostro del chico y uno que otro angelito, mientras el joven Disney sacaba un pañuelo para curarle la herida de su frente. «Ah, ¿hola?», repitió nuevamente el joven guerrero. «¿Te encuentras bien?». Jaco salió del trance rápidamente. Le tomó la mano con el pañuelo ensangrentando y nuevamente sintió ese extraño revolteo en la panza, algo que no era normal. «¡Ah! ¡Hola, enfermero!». «¿Disculpa?», preguntó el joven una vez más al ver aquella extraña reacción, arqueando una ceja para sacar aquella duda que le invadió por un momento. «El golpe le afectó», gritó Waco asustado mientras se agarraba a su gorro. Sin embargo, Dot le miró con algo de preocupación. «Perdón, quise decir que eso fue increíble», decía Jaco mientras intentaba volver en sí. «Muchas gracias por ayudarnos». «No te preocupes», decía Maximiliano, algo apenado por lo que acaba de hacer. No era para él muy común que le dijeran que era increíble. «¿Quieren que le llevemos a su casa?», decía Goofy mientras cargaba a la pequeña Dot y ayudaba a Waco a levantarse. «Gracias, señor. Es usted muy amable en llevarnos, pero tenemos que ir por unas cosas», decía Waco, quien miraba en la dirección en donde se dirigieron Brad y sus hombres.
Jaco lo pensó un poco y luego miró al lugar donde dejaron sus cosas. Escuchen, Waco y Dot, ¿por qué no van con el señor a la casa mientras voy por las cosas? Estaré en casa para antes de la cena. ¿Estás seguro? Decía Dot mientras miraba a su hermano. Sí, no te preocupes, decía Jaco mientras le sonreía a su hermana y se sobaba la frente. Maximiliano al verlo se preocupó por el chico, y éste no dudó en pedirle algo a Jaco. ¿Qué te parece si voy contigo? Así te ayudo en lo que vas a hacer mientras mi papá lleva a tus hermanos. ¿Qué te parece? Buena idea, Max, dijo su padre mientras sonreía con lo que dijo su hijo. No, es mucha molestia, decía Jaco algo apenado, retrocediendo e intentando no mirar a Maximiliano. Muchas gracias. Por favor, decía Maximiliano. Yo insisto. La mirada de Jaco se tornó algo tranquila. Miró a sus hermanos con algo de preocupación. No te preocupes, Jaco, decía Dot mientras tomaba la mano del señor Gu. Yo confío en ellos. Yo también, decía Waco mientras también le tomaba la mano. Nosotros estaremos bien. De acuerdo, si ustedes insisten. Se despidió de Waco y le dio las llaves de la casa. Así, los tres se dividieron por ese día. Maximiliano y Jaco comenzaron su caminar de regreso a aquel primer bosque donde quedaron sus pertenencias, pasando por la villa. Por cierto, me llamo Maximiliano Gu, pero todos me dicen Max. A mí me puedes decir Jaco. Mucho gusto, dijo este muy animado. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Eres del reino del ratón? Decía muy emocionado. Mientras tanto, del otro lado de la calle, Goofy llevaba a Waco y Dot de la mano. Por cierto, niños, decía Goofy mientras se señalaba, yo me llamo Goofy Goof y mi hijo se llama Maximiliano, pero todos le llaman Max. Yo soy Waco, dijo el niño mientras se señalaba sacando su típica lengua de fuera, pareciendo un cachorro. Mucho gusto, señor Goof. Yo me llamo Princesa Angelina Condesa Louisa Francesca Banana Fana Bobesca III, pero puede decirme Dot, decía la niña mientras se inclinaba como una princesa, extendiendo su vestido desgastado pero limpio. Chispas, es un nombre muy largo, decía Goofy riéndose. Sí, lo sé, decía Dot contenta por el halago.